Hola, bienvenidos. Esto es Educación y Perspectiva. Mi nombre es Alejandro Durán y en el programa de hoy haremos un recorrido sociohistórico sobre la relación entre la educación y la familia. Cómo ha mutado esta relación, cómo se ha visto afectada la educación en ella y por qué es importante esta cuestión. Acompáñennos. Para esto, comenzaremos hablando de la educación que necesitamos. Nos referimos a una educación pública, lo que significa una educación para el público, para todos. Pero los alcances de esta educación se verán delimitados por la comunidad. No se puede esperar que toda la educación sea enseñada en una sola institución. Los agentes educativos, tanto las familias, las comunidades como los medios de comunicación, deben participar activamente en el proceso educativo. Con el tiempo, se ha intentado mejorar la educación a través del cambio de currículum. Pero sin embargo, en estos tiempos de conocimientos familiares y capitales culturales tan diferenciados, hace falta una mayor conexión de las familias, de las ciudades, de los municipios y de las comunidades para llevar a cabo una mejora en la educación. Comprendemos que los niños y las niñas cada vez pasan más tiempo en las escuelas y más tiempo fuera de sus hogares, lo cual ha convertido estas instituciones en el lugar donde se realiza la mayor parte de la socialización primaria. Esto nos plantea algunas preguntas centrales, como por qué ha ocurrido tal desplazamiento, o por qué las familias han delegado algunas de sus funciones centrales a la escuela. En un principio, la escuela se encargaba del desarrollo académico y cognitivo de los niños, pero hoy por hoy se encarga también de cuestiones civiles, afectivas, cívicas, morales, que pertenecían a las familias, lo cual generará una sobrecarga en los docentes, ya que ahora no solamente deben encargarse de las cuestiones académicas de los alumnos, sino también de los aspectos sociales y emocionales. Está claro que en un escenario educativo ampliado, recaer con toda la responsabilidad sobre los centros educativos no nos llevará muy lejos. Es necesario un nuevo pacto educativo con las familias. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ha transformado la familia y qué impacto tiene en la educación de hoy? Históricamente, la familia ha sido vista como la primera institución socializadora. Sin embargo, hoy estamos en presencia del ocaso de la familia nuclear. Según el sociólogo Alan Turing y su concepto de desmodernización, la familia ya no se presenta como un núcleo rígido. Este proceso de cambio implica también la desinstitucionalización, es decir, la pérdida de la estructura formal y de los roles claramente definidos. La familia ya no es el único espacio donde se inculcan normas y valores sociales, y esto nos lleva a hablar de la desocialización, donde la familia pierde esa capacidad de transmitir de manera sólida pautas culturales. Otras de las tendencias que podemos observar es cómo los padres, cada vez más lejos de ser cogestores del sistema educativo, se van convirtiendo en clientes. Esto se debe al gran debate que existe principalmente en la Argentina con respecto a la educación privada y la educación pública. La lógica del neoliberalismo ha llevado a los padres a ver la educación como un servicio en el cual mientras más pagas, mejor educación tenés. Esto ha alejado aún más a las familias de la educación y de las escuelas, ya que de esta forma las posibilidades de que realicen proyectos educativos conjuntos con los docentes se alejan, ya no se implican en la actividad escolar. A continuación, escucharemos a expertos en el campo de la educación, quienes nos explicarán con mayor detalle cuál es el contexto actual, la implicación de las familias, la relación con los centros educativos y mucho más. Quédense con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Emereca. Muchas gracias a Educación y Perspectiva por el espacio. Y bueno, para empezar a hablar de la actualidad de este tema, hay que mencionar que el modelo de participación en consejos escolares se está viendo disminuido o degradado y está abriendo paso a un modelo que tiende a ser burocrático o formalista. Para poder empezar a revertir esa situación, es necesario realizar un cambio en la cultura organizativa de la participación en la vida cotidiana del centro. Esto quiere decir que hay que buscar formas de implicar a la comunidad educadora en la educación de la ciudadanía y así empezar a fomentar una unión entre las familias y los centros educadores para la formación de la ciudadanía. Si limitamos la función de los órganos colegiados a simplemente aprobar asuntos burocráticos o rutinarios
por obligación de la administración o dirección, estamos reduciendo la participación a asuntos formales que son vistos como algo molesto, como una sobrecarga o directamente una pérdida de tiempo. Es una tarea complicada para ambas partes, porque tenemos distintas maneras de ver las cosas. Entonces también es fundamental tener una mirada en lo que piensan madres y padres sobre el asunto. Ellos ven a los maestros como que no estamos tan creyentes de la comunidad educadora. Entonces tienden a verse como una injerencia en el centro. Ellos, por ejemplo, dicen, en los consejos escolares saltan chispas muchas veces. Entonces ellos son el equipo directivo y son los que están y los que quieren llevarlo. Y lo llevan bien o lo llevan medio bien, pero no les gusta que escarben mucho en el asunto. Quizás las madres y los padres, pueden no estar capacitados para meterse en un ámbito estrictamente curricular, pero su implicación en la educación de los alumnos es fundamental para mejorar el aprendizaje. Bien, esto que mencionamos es en un contexto actual de la educación. Si vamos al pasado, a otro contexto, los docentes llevaban su labor como algo que era solo de ellos y a los padres los veían como gente que se metía quizás o que los cuestionaba y esto mismo lo veían como una agresión. Entonces ahora hay que empezar a redefinir un poco la profesionalidad y hay que empezar a ver a los padres como verdaderos aliados en la formación de sus propios hijos, justamente. Es cierta igual la queja de los profesores sobre la postura de los padres ante determinadas situaciones conflictivas, donde tienden a ponerse del lado de sus hijos en vez de colaborar. Esto se debe a que ven la educación como separada en dos territorios distintos y no ven que en realidad ambas partes deberían estar unidas ante el objetivo común que es la educación de la ciudadanía o para la ciudadanía. Es fundamental entender esto, ya que muchos de los problemas del sistema educativo se debe a que padres y maestros van por caminos separados sin relacionarse entre sí. Es importante el apoyo en casa y se ve reforzado cuando hay una implicación en las tareas educativas desarrolladas por la escuela. Esta implicación contribuye incluso a mejorar el propio centro educativo. Como psicopedagoga, lo que voy a hablar es relaciones y alianzas entre familias, escuelas y comunidades para mejorar la educación y el éxito de los alumnos. ¿Esto qué señala? La colaboración entre familias y escuelas es fundamental para el éxito educativo. La implicación de las familias en la educación de sus hijos es clave para mejorar los resultados. La comunicación y confianza entre profesores y familia es muy esencial. Los centros escolares deben adoptar medidas para apoyar la participación y relaciones con las familias. La formación de redes de colaboración entre familias, escuelas y comunidades es crucial. Aparte de esto, se presentan varios modos de implicación de las familias, que es como participación en la toma de decisiones educativas, colaboraciones en las actividades escolares, apoyo en el aprendizaje en casa, participación en el consejo escolar, prestación de servicios complementarios a la escuela. ¿Esto qué quiere decir? O destacamos lo más importante, la construcción de confianza entre profesores y familias, la capacitación del profesorado para establecer relaciones positivas con las familias, la consideración de los factores contextuales que condicionan la participación de las familias. En conclusión, esto es lo que la necesidad de una colaboración efectiva entre familia y escuelas y comunidades para mejorar la educación y el éxito de los alumnos. Muy importante. ¿Qué piensan? Durante las últimas décadas, Argentina ha sufrido de varios cambios, tanto políticos y sociales como económicos, la cual se ve reflejado principalmente por la brecha que existe entre la clase alta, la clase media y el proletariado. Esta brecha también ha alcanzado a la educación. La escuela ha empezado a diferenciarse entre sí. Si bien la idea de la educación en los últimos años ha sido de diversidad y de aulas heterogéneas, podemos ver cómo las clases han empezado a escoger a qué institución desean llevar a sus hijos con respecto al nivel social, siendo que las clases altas y las clases medias que aspiran a altas llevan a sus hijos a escuelas privadas y el proletariado los lleva a escuelas públicas.
Sin embargo, a pesar de estas tensiones y desigualdades, hay esfuerzos positivos. Muchos equipos docentes buscan nuevas formas de interactuar con las familias, intentando superar las barreras y fomentar la inclusión. A pesar de los desafíos y la falta de recursos, algunos jardines de infantes se destacan por sus iniciativas innovadoras para mejorar la relación con las familias. A continuación, escucharemos a una directora de jardín que podrá contarnos más sobre este tema. Bueno, cuando hablamos de la relación que se establece entre las familias y los jardines infantiles, tenemos que centrarnos en 5 tensiones generales que hay, que son la confianza, la autoridad, la legitimidad, la comunicación y la cooperación. Cuando hablamos de confianza, nos referimos a que las familias confían en los docentes, pero siempre nos miran como con recelo, un poco a veces, porque obviamente ellos sienten que nos están confiando lo más importante, que no solamente son sus hijos, sino que también es la crianza de los mismos. Entonces, cuando esa confianza se convierte en desconfianza por alguna situación puntual que haya pasado, lo que genera es un mal funcionamiento del jardín. Entonces es sumamente importante que esa confianza se establezca, ¿no? y se intente que sea total. Luego, cuando hablamos de autoridad, hace mucho tiempo la autoridad recaía mucho sobre los padres nada más, y con el tiempo esa percepción de autoridad fue cambiando, y ahora los docentes también juegan un rol importante en la autoridad. Entonces un poco son cuestionados por la familia, que si la familia siente que tiene más autoridad para hablar de la crianza de sus hijos o de qué cosas son buenas para sus hijos y cuáles no, entonces eso debilita un poco la autoridad del docente. Bueno, después en cuanto a la legitimidad, se genera una gran tensión y un gran conflicto porque más que nada en temas religiosos o en temas emocionales, en que los jardines obviamente son temas que tienen que tratar, y muchas familias no quieren, como podemos dar un ejemplo de la ESI. Es un tema que obviamente se tiene que tratar transversalmente, hay una ley que lo avala, pero muchas veces muchas familias no quieren, entonces eso genera una tensión muy grande, y bueno, obviamente que volvemos de nuevo al primer ítem, que es la confianza. O sea, ahí ya se podría generar una desconfianza con ese docente, entonces eso haría un mal funcionamiento del jardín. Entonces, bueno, como que están todas muy relacionadas. Y en cuanto a la comunicación, si bien existen muchos canales hoy en día de comunicación disponibles, muchas veces los jardines y las familias no logran llegar a una buena comunicación. Entonces, bueno, hay que establecer como ciertas pautas para que la comunicación no se pierda y se dé lo más natural posible. Y bueno, y en cuanto a la cooperación, es difícil, o sea, se intenta que las familias cooperen lo más posible, pero bueno, es una de las más difíciles de lograr entre ambos, porque obviamente que, como hablamos hoy, piensan distinto en cuanto a sentimientos o en cuanto a quién tiene la autoridad. Entonces, bueno, se tiene que lograr un equilibrio, o eso es lo ideal, lograr un equilibrio entre las familias y entre los jardines para que la cooperación sea lo mejor posible y ambos vayan por el mismo camino. La interacción entre familias y jardines es compleja y está atravesada por diferentes tensiones, como hablábamos, que impactan en la experiencia educativa y en la relación que se establece entre ambas partes. Las tensiones y dinámicas entre familias y jardines, centrándonos en la interacción entre padres, niños y personal educativo, podemos mencionar la diferencia de clases, de origen religioso y situación económica de las familias, destacando cómo esta influyen en la forma en que interactúan las instituciones. A lo largo de los años ha aumentado las uniones de parejas jóvenes y segundas nupcias, lo que añade complejidad a las relaciones familiares, porque no es lo mismo poder hacer una reunión de padres y hablar con los dos padres que los padres estén separados y no se lleven bien y sea un problema y se tenga que hacer una reunión con uno o solamente asista uno de los dos. Entonces todo eso
genera obviamente tensiones y división. Bueno, otra cosa que es de suma importancia es la interacción diaria que se da entre los padres y los jardines, sobre todo en la entrada y salida de los niños, ¿no? El saludo cordial, las consultas entre los padres y los docentes, y algo muy muy importante es la puntualidad. Es un tema recurrente que genera muchas fricciones entre la institución y los padres, ya que muchos padres no toman como muy en cuenta el hecho de que los niños tienen que entrar a determinada hora y que la jornada educativa arranca a esa hora y que está todo acomodado cronológicamente, como para decirlo de alguna manera, para que los niños cumplan su horario de escolaridad y hagan lo que los docentes tienen planificado y que alcance el día. Entonces, bueno, ese es un tema muy, muy puntual que hoy en día es un problema. La realidad es que la impuntualidad, así también como la inasistencia de los niños, es un problema. La puntualidad es algo que genera mucha fricción y muchas tensiones. Bueno, volvemos otra vez a que es sumamente importante, como para cerrar el tema, la comunicación entre los padres y los docentes. Algo que no dije fue que si bien hay muchas vías de comunicación, eso, la realidad es que generó que se haga todo más grande y se haga todo un problema mayor cuando hay algo que tratar o algo que discutir. Se generan más malos entendidos y se mandan informaciones erróneas o que se van como desvirtuando en el proceso hasta que llega a los padres. Y bueno, finalmente se destaca una necesidad muy grande de cooperación entre las familias y los jardines para lograr un ambiente educativo óptimo. Señalando que la cooperación institucional es un proceso que requiere tiempo, paciencia y bueno, obviamente superación de estas tensiones y desacuerdos. El jardín hace un esfuerzo muy grande para poder lograr la mayor armonía entre los padres, los niños y los docentes, porque obviamente que esa es la base de todo. Si no hay armonía, como dijimos al principio, el jardín empieza a funcionar mal, y obviamente que empieza a funcionar mal genera que los niños no aprendan lo que tienen que aprender o de la forma que tienen que aprender. Así que bueno, es de suma importancia la cooperación de ambas partes.